Profe, Dígame. Dígame, Martín. Ya. A ver, vamos a empezar entonces la clase, ¿ya? Y en la medida que quizás los demás se conecten, se van a ir sumando más personas, ¿ya? ya. Se demora un poquitito en compartir la pantalla. Ah, saqué la pantalla. A ver, al tiro la regla. Estaba muy chiquitito. Ahí está. Ah, bien. Ya, ahí mejor. Si era mucho pedir que funcionara bien. Ya. ¿Ven la pantalla? ¿Ah? Veo algo blanco. Oh, espera. ¿Y ahora sí? Todavía se ve blanco. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien. Ya. Ahí saqué el Vamos a sol tratar de un nuevo. tema Ah, no está acá. fácil, ya súper común, que a todos hemos pasado, ya. Todos hemos experimentado. ¿Se escucha o no? Sí, yo la escucho, pero más o menos sí, medio bajo. Yo la escucho también y también bajito. Ya, espérense, este computador no suena muy fuerte. Voy a recortar un poco. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ah? ¿Cómo usted va a desarrollar? ¿Cómo usted? ¿Qué es lo que usted? Ya. A ver. Vamos a tratar el tema de los alguien ahí por ahí desactiven su micrófono, o sea, desactiven el micrófono porque se escuchan como algunos ruidos. Ahí. ¿Ya? Mamá, mamá, mamá. La gorda. Chicos, ¿pueden desactivar el micrófono? ¿Cómo hacerlo? ¿No? ¿Desactivarlo o acá? ¿Escuchaste la profe? Ya, ahora lo desactivo. Oye, no, estoy, todavía está activado, ¿ven? Sí. No vamos a desactivar porque se escuchan como algunos ruidos. Todavía está activado. Ya, a ver, ahora creo que se despegó un poco, ¿no? Ya, entonces, como les estaba contando, vamos a trabajar con los conflictos y las emociones. Ay, no puedo correr la pantalla. Vamos a tener que verlo más chiquitito. Ahí sí. Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos conflictos, como les decía, es algo súper común, que todos nos ha pasado, ¿verdad? Estoy segura que ustedes también han tenido conflictos en su vida. ¿Ya? Y lo que nos sucede es que están involucradas muchas emociones que obviamente no son muy agradables, ¿verdad? No son emociones positivas, ¿ya? ¿Cuáles emociones? Como las que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿cierto? Podríamos añadir más emociones, ¿ya?
tenemos, por ejemplo, confusión, a veces cuando tenemos un conflicto nos sentimos confundidos porque no sabemos qué hacer, ¿ya? Otras veces incluso podemos sentir miedo porque, por ejemplo, con la persona que tenemos el conflicto, quizás es una persona agresiva, entonces nosotros podemos incluso asustarnos mucho frente a un conflicto, podemos sentir angustia, ¿ya? Frente a un conflicto cuando no sabemos cómo resolverlo, cómo enfrentarnos al problema, nos podemos sentir súper angustiados, ¿ya? Y nos podemos sentir incluso también desilusionados, ¿ya? Cuando uno tiene un conflicto con alguna persona, a veces la otra persona no reacciona del modo en que nosotros esperábamos, o sentimos que no nos entienden, ¿cierto? No, eso nos puede llevar a que nos sintamos desilusionados, ¿ya? O que nos sintamos incluso medio solos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se generan los conflictos? Bueno, como dice aquí, ¿cierto? El conflicto se da porque dos o más personas piensan distinto, ¿ya? Tienen distintos intereses y quieren hacer las cosas de manera distinta también, ¿ya? Entonces no llegan a acuerdos, no están de acuerdo con algo. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos que los conflictos se pueden presentar cuando nosotros no queremos compartir, ¿cierto? Como estas niñas que están, al final, yo creo que se les va a romper la muñeca de tanto que la tiran, ¿cierto? Ya. También los conflictos se nos pueden presentar porque no aceptamos la diferencia del otro. Entonces, cuando el otro es distinto a nosotros, nosotros tendemos a reaccionar de una manera muy negativa, ¿ya? Sea molestándolo o no involucrándonos con él porque decimos en el fondo que como es distinto, no nos vamos a llegar a entender, ¿ya? Eso es lo que pensamos, pero obviamente es una idea que está mal, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hablado un poco en las clases pasadas. Ya también podemos tener conflictos porque no sabemos, o sea, porque opinamos distinto, ¿ya? Porque nos gustan cosas distintas o queremos hacer las cosas de un modo distinto, entonces eso nos va generando discusión y puede llegar a ser un conflicto. ¿Ya? También el conflicto se puede dar debido a conductas agresivas, ¿ya? Cuando estamos teniendo una discusión y, por ejemplo, alguien nos golpea o nos empuja o nos grita, se pueden ir desencadenando, ¿cierto? Acciones más y más agresivas, o sea, podemos llegar incluso a golpearnos producto de que alguien, por ejemplo, nos gritó, ¿ya? Entonces los conflictos también se dan en parte porque no sabemos controlar nuestras emociones y nuestra rabia. También se pueden dar los conflictos, esto se da mucho, sobre todo cuando uno es chiquitito, porque es desobediente, ¿ya? Entonces te dicen que tengas que hacer algo y tú llevas la contra, ¿ya? También ahí se generan varios conflictos con nuestros hermanos mayores, con nuestros papás, con nuestros profesores, porque no queremos hacer caso, ¿ya? Por otro lado, con los compañeros se puede dar porque no queremos trabajar en equipo, ya que esto lo hablamos en la clase pasada, el trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces estos niños, por ejemplo, tenían que hacer una torre juntos, pero al final cada uno hizo la parte final del castillo, ¿cierto?, a su pinta porque no saben trabajar en equipo. ¿Ya? Otra cosa que nos puede causar conflicto es porque no respetamos a los demás y, por ejemplo, no tenemos en cuenta sus emociones. O sea, a veces nos reímos de alguien sin pensar que realmente la persona se puede sentir súper mal. ¿Ya? Lo que para mí es gracioso, quizás para esa persona le va a causar pena, ¿ya? O le va a causar vergüenza, o lo va a hacer sentir súper mal. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros decimos bromas, ¿cierto? De que esa broma realmente no esté haciendo que la otra persona se sienta mal, ¿ya? También los conflictos se pueden generar porque alguien es molestoso, ¿ya? O es violento con uno, ¿ya? ¿Ya? También se dan porque a veces somos muy poco cuidadosos cuando jugamos con los compañeros,
Entonces estamos jugando, pero al final el juego termina siendo muy violento y al final alguien termina llorando y todo eso, ¿cierto? O termina con un chichón en la cabeza, ¿ya? Y eso es porque cuando jugamos a veces no tenemos el cuidado, ¿cierto? De no dañar al otro. ¿Ya? Como les decía también, los conflictos se pueden generar porque alguien te moleste, ¿ya? Entonces, esta situación se da bastante también en los colegios, en que llega alguien que incluso puede incluso ser mayor que uno y nos empieza a molestar, ¿cierto? Lo importante es que cuando ustedes vean estas situaciones en que alguien está molestando a alguien, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué piensan ustedes que podrían hacer? ¿Ya? Por un lado, por ejemplo, podrían decir, bueno, total no me están molestando a mí, así que no me meto. ¿Ya? Esa sería una opción, la cual obviamente estaría mal, porque no estoy ayudando a la persona. ¿Ya? Otra opción, ¿cuál podría ser? Irme del lugar, ¿cierto? Ignorar la situación e irme y dejar que el conflicto entre esas dos personas suceda a su modo, ¿ya? En el fondo eso también está mal porque tampoco estoy ayudando, ¿ya? Y la tercera sería frenar la situación diciéndoles, oigan, paren con esto, ¿cierto? E incluso si la persona no quiere dejar de molestar al compañero, o al niño o a la niña, yo podría buscar ayuda, ¿cierto? A los profesores, a quien sea, ¿cierto? Bueno, eso ustedes saben. Ya, también los conflictos se pueden dar porque no queremos colaborar y ayudar, ¿ya? Por ejemplo, en la casa, cuando la mamá nos dice, no sé, tráeme tu ropa sucia y no la llevamos, entonces finalmente eso termina generando un conflicto también. Otras veces es porque no queremos escuchar y no queremos que nos digan nada. O sea, como ya, no quiero que me digan nada nadie. Como yo hago lo que quieren, por favor no me digan nada. ¿Ya? Y tenemos esta actitud y también va a generar conflictos. Tenemos que estar abiertos a las sugerencias de las demás personas, ¿cierto? Otras veces también se genera el conflicto porque la gente nos trata de ayudar y nosotros no queremos recibir ayuda. Ya como este niñito que está ahí ignorando a la niña que le está entregando algo, quizás incluso la niña le puede estar pidiendo disculpas, pero el niño está como cerrado y no quiere, ¿cierto?, escuchar. Bueno, entonces, como ven, los conflictos se pueden dar por muchas razones y los conflictos son cosas, algo normal, ¿ya? Que finalmente a todos nos pasa y en cualquier contexto, ¿ya? Uno puede tener conflictos en el colegio, conflictos en su casa, conflictos en la calle, conflictos en cualquier lugar, ¿ya? En la plaza, en cualquier parte. ¿Por qué? Porque son algo normales debido a las diferencias que tenemos entre todos, ¿cierto? Que somos como estos lápices de un color distinto y es como si todos quisiésemos escribir eh, algo propio. O sea, cada lápiz quiere escribir lo que el lápiz quiere escribir, por decirlo así, ¿cierto? Cada persona quiere hacer lo que quiere hacer, ¿ya? Y entonces se generan los conflictos. Pero lo importante es que cuando nosotros aprendemos a resolver nuestros conflictos, eso nos ayuda a crecer, ¿ya? Y a aprender. ¿Por qué nos ayuda a crecer y aprender? Porque nos ayuda a desarrollar habilidades, serían las habilidades sociales, ¿ya? Que son, por ejemplo, el escuchar al otro, el poder perdonar, el poder conversar, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, para arreglar un conflicto, obviamente se necesita de ambas partes, ¿ya? Como si cada uno tuviese que, para arreglar el conflicto, poner una parte de su corazón, ¿ya? Para que el cariño no se pierda frente al conflicto y en el fondo uno pueda seguir siendo amigo, llevándose bien con esa persona, ¿cierto? Tiene que sanar un poco la herida, ¿cierto? Que se causa debido al conflicto, ¿ya? También por otro lado, para solucionar un conflicto, tenemos que hablar, ¿cierto? Conversar con la otra persona para llegar a un acuerdo. Entonces ustedes ahí ven dos monitos que están conversando y ven que hay un espacio entre medio de las dos cosas que hablan. Por ejemplo, uno está diciendo todo lo que está en amarillo, ¿cierto? El otro habla en todo lo que habla en azul.
pero hay un punto ahí al medio en que se junta el amarillo con el azul y forman este color verde, ¿cierto? Y ese sería el punto de acuerdo. O sea, lo que yo digo y lo que tú dices se puede complementar, ¿ya? Y formar un nuevo color que esté formado por el amarillo y por el azul, ¿ya? Por las ideas mías y las tuyas. Entonces la idea es ir complementando las ideas, como si fueran dos piezas de rompecabezas que son súper distintas, pero pueden encajar entre ellas, ¿ya? Buscar la manera en que en el fondo mi idea y la idea de otra persona se puedan unir y formar una sola idea. Ya, por otro lado, tenemos que entender que las personas pueden ver las cosas de forma distinta. Mira, si yo veo este número que está en el suelo desde mi derecha o desde mi izquierda, lo voy a ver como un 6 o como un 9, ¿cierto? Lo veo como un 6 por un lado y por el otro lo veo como el 9. ¿Ya? Entonces yo tengo que entender que las personas también ven las cosas de manera distinta, ¿ya? Y eso siempre va a pasar. ¿Ya? Por otro lado, lo que tenemos también que hacer para resolver los conflictos es pensar antes de hablar. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo antes de decirle, por ejemplo, a alguien te odio, no te quiero hablar más, no te quiero ver nunca más, ya tengo que pensar las cosas antes de decirlas. Y decir, bueno, yo le digo eso a esta persona, obviamente el conflicto no se va a solucionar, ¿ya? Y tampoco es cierto que uno no quiera a alguien. Por ejemplo, cuando nos peleamos con el hermano y le decimos, te odio, ¿cierto? Y en realidad uno no siente eso, uno no siente odio por el hermano, solamente está enojado, nada más, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere que tenemos que pensar antes de hablar. Y bueno, y si no lo hicimos y dijimos cosas feas, si no pensamos antes de hablar y dijimos cosas feas, tenemos que pedir perdón, obviamente, ¿ya? Y que sea una disculpa sincera. Y por último, también para resolver los conflictos podemos pedir ayuda, ¿cierto? Y tenemos que tener a alguien de confianza que nos pueda, por ejemplo, confortar y consolar, como este niño con su mamá. El niño tuvo un conflicto, entonces fue donde su mamá para que su mamá lo abrazara y lo consolara, ¿ya? También podemos pedirle consejos a algunas personas, por ejemplo, a nuestros mismos compañeros, y decir, oye, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, para arreglar esta tarea o para llevarme bien con tal persona? Y también podemos pedir ayuda a alguien para que nos ayude a hablar, ¿ya? Entonces, como esta pareja, por ejemplo, que están discutiendo y le pidieron ayuda a la mamá, ¿cierto? Para que los ayude a conversar entre ellos. Ah, está pegado. Bueno, entonces la idea es pensar, ¿cierto? Cuando tenemos un conflicto, en tratar de buscar la manera de solucionarlo, ¿ya? Y entonces ahora ustedes me van a comentar qué hacen para solucionar ustedes, Yo, ¿ya? hola, piratas. Hola. Hola, piratas. Hay un pirata por ahí, ¿no? ¿Verdad? ¡Mami! Bueno, Piratas. vamos No a sé. ver, la clase está aquí.